Dios te bendiga a ti que te has tomado el tiempo para escucharme y espero que esta reflexión, que no dudo que la has escuchado en otras ocasiones, pero quiero recordarte una parábola que nuestro Señor Jesús nos enseñó en el Evangelio de Mateo. La podemos encontrar en el capítulo 25 y lo leo en el nombre de Jesús del versículo 1 en adelante. Dice: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. La prudencia significa conocer las consecuencias de nuestras acciones y elegir la mejor acción, elegir tomar la acción que nos va a traer buenas consecuencias. Porque estas 10 vírgenes, las 10 sabían que para que las lámparas encendieran necesitaban aceite. Y aún así, las 5 insensatas no tomaron aceite. O sea que no les importó, fueron descuidadas, porque no era que no lo sabían. No obstante, las 5 prudentes, ellas sí tomaron aceite en sus vasijas, porque conocían también las consecuencias de no tener aceite. Sabían que sus lámparas se les iban a apagar si se les acababa el aceite. Dice el salmista en uno de sus salmos: porque lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. La palabra de Dios es lámpara. Estas vírgenes conocían la promesa, sabían lo que el esposo les había prometido, que él habría de volver, y esa era la lámpara, pero necesitaban aceite. Nosotros, los hijos de Dios, que esperamos esa promesa, conocemos la palabra, tenemos en nuestras manos la Biblia donde está la palabra de Dios, pero para poder entenderla necesitamos aceite en un sentido espiritual. Es el Espíritu Santo. Solo Él es quien nos puede hacer entender la palabra. Y voy a traer un ejemplo que es uno de muchos, pero narra la historia de Martín Lutero, que este hombre anhelaba tanto agradar a Dios, anhelaba tanto ser salvo, y a él se le había enseñado que maltratando su cuerpo era la forma en la que él podía lograr entrar al reino de los cielos. Pero este hombre leía la Biblia, él leía la palabra porque era un profesor de Biblia en una universidad. Y él dice de que en una ocasión que él iba subiendo unas gradas en el lugar o en la iglesia donde él servía,
iba a medias de subir esas gradas cuando él recordó aquel pasaje de la Biblia que dice: mas el justo por la fe vivirá. Y entendió en ese momento que no era por su sacrificio físico, sino que era por el sacrificio que Jesús hizo en la cruz del Calvario, que él era salvo. Y en ese momento se puso de pie y terminó de subir esos escalones caminando y ya no de rodillas. Y ese solo es un ejemplo de cuando el Espíritu de Dios trae revelación de la palabra a la vida de un hombre. Y es que nosotros podemos leer la Biblia, podemos leer muchas veces el mismo pasaje, pero mientras el Espíritu de Dios no traiga revelación a nuestro entendimiento, no lo vamos a entender y no va a haber un cambio en nuestra vida. Porque muchas veces somos ciegos. Estamos haciendo cosas que a Dios no le agradan y no lo entendemos. Pensamos que está bien y leemos la palabra que nos confronta, pero es hasta que el Espíritu Santo nos revela que podemos entender y podemos darnos cuenta y podemos cambiar. Es como si fuéramos por un camino oscuro que no podemos ver y de pronto se enciende una luz y somos capaces de discernir, de ver todo lo que está en el camino y no tropezar. Así es cuando el Espíritu de Dios trae revelación a nuestra vida, nos da el poder de cambiar. Y eso es lo que el Señor quiere, que su iglesia tenga aceite, que tenga la presencia del Espíritu en su vida. Pero para tener ese aceite es necesario orar. Él dijo: velad, porque no sabéis el día y la hora en que el Hijo del Hombre ha de volver. Él es nuestra esperanza. A Jesucristo es que nosotros esperamos. Pero para poder entender que su venida está cerca, necesitamos atender a la presencia del Espíritu en nuestra vida, porque el Espíritu Santo está en todos sus hijos. Él lo prometió y Él ha sido fiel en cumplir esa promesa, en que todo aquel que ha recibido a Jesucristo, que es hijo de Dios, ha recibido también el Espíritu Santo. Pero ¿cuántas veces, cuántos días, cuántos meses quizás el Espíritu de Dios pasa ignorado en la vida del creyente? No puede ser que nosotros ignoremos la presencia de Dios. ¿Cómo es posible que le demos importancia a todo y menos a la presencia de Dios? Él está porque Él es fiel. Él no se va de nuestra vida. Él está conmigo, Él está contigo. Pero ¿cómo es posible que no hablemos con Él? Jesús, el Hijo de Dios, tenía el hábito de ir a orar al monte de los olivos. Y dice un pasaje en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 22, versículo 39. Y saliendo, se fue como solía al monte de los olivos. Él tenía el hábito de hablar con su Padre, porque él conocía a su Padre, porque él amaba a su Padre, amaba estar en comunión con él, con el Padre. Y dice ese pasaje que momentos antes de que él sería entregado, que sería traicionado, él se fue a clamarle al Padre, porque en su humanidad él no quería pasar por esa dura prueba, por eso tan duro, tan difícil que él tuvo que atravesar para salvarnos a nosotros. Y el Padre le dio la fortaleza para poder cumplir con ese plan perfecto y maravilloso para ti y para mí.
Pero vemos de que si el Hijo de Dios se iba aparte, buscaba un lugar a solas para hablar con su Padre, ¿por qué entonces nosotros no habríamos de hacerlo? Si necesitados somos de Él. Necesitamos continuamente la presencia de Dios en nuestra vida. Y ese monte de los olivos también tenía otro nombre, que es Getsemaní. Y Getsemaní significa prensa de aceite. Jesús fue ese olivo que fue triturado para que tú y yo tengamos derecho a ese aceite, a esa presencia del Espíritu Santo. Pero para que nosotros tengamos esa presencia morando en nuestra vida, es necesario que dispongamos nuestro ser a Él, que apartemos tiempo, que apartemos un espacio especial para hablar con Él. Y si es necesario que seamos quebrantados, Él lo hará. Y confía en Dios, confía en tu Padre, que Él te ama, Él no te va a destruir. Lo que pasa que a veces hay cosas en nuestra vida que son estorbo y no las queremos soltar. Y porque no las queremos soltar, pero si nos sometemos a la presencia de Dios, si es necesario que nos duela, pues que el Señor lo haga. Pero es maravillosa la presencia de Dios en nuestra vida. Es maravilloso tener comunión íntima con el Espíritu de Dios. Vale la pena que nos esforcemos. Vale la pena que nosotros renunciemos a lo que tal vez nos gusta tanto, pero que nos hace daño. Y si tú le entregas todo eso al Señor, Él te va a llenar de su presencia. Traerá gozo a tu vida, traerá sabiduría, revelación. Dice en Jeremías 3:33, clama a mí, que yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y lo que el Señor te va a enseñar es para tu propio bien. Es para bendecirte. Porque muchas veces estamos ciegos, atesorando cosas que no son de bendición, sino que solo atrasan la bendición que Dios quiere darte. Por eso, amado hermano, amada hermana, te invito que apartes tiempo cada día, para estar a solas con Dios. Él merece que le demos la gloria, que le demos alabanza, adoración. Y vemos de que estas vírgenes, las 10 dice la palabra, que se durmieron. Eso significa de que nosotros, los hijos de Dios, tenemos muchas cosas que atender en esta vida, porque no nos vamos a volver irresponsables con nuestros deberes. Cada quien conoce sus deberes y tenemos la responsabilidad de atenderlos. Pero dice la palabra que todas se despertaron. El hecho de que se durmieron no les impidió recibir al esposo. Así a nosotros no nos debe de impedir el hecho de tener compromisos, de tener cosas que hacer en esta vida. No nos debe de impedir de tener tiempo especial para Dios. Y si nosotros apartamos tiempo diario para hablar con el Señor, tengamos por seguro que el Espíritu Santo nos revelará, nos hará entender que las cosas que están pasando en la tierra son señales de que la venida de Cristo está cerca, que está a las puertas. Dice el Señor que no amemos al mundo ni las cosas que están en el mundo, porque todo esto es vano, todo esto es pasajero, pero el reino de Dios es eterno. Y el reino de Dios
Es lo que nos ha prometido nuestro Señor Jesucristo. Él nos ha prometido vida eterna en su reino. Vale la pena que nosotros invirtamos tiempo en la presencia del Señor, porque Él traerá a nuestra vida convicción de su venida. Porque el mundo no conoce a Dios, el mundo no conoce las promesas de Dios, pero la iglesia de Él sí conoce las promesas, conoce esa promesa de su venida. Por eso no caigamos en la trampa de la incredulidad. Ahora que ya su venida está cerca, busquemos más de su presencia, que estemos fortalecidos, que nuestra fe se fortalezca, porque nuestra esperanza está en Cristo y Él es fiel y verdadero. Así que como esas lámparas sin aceite no podían encender, así tampoco nuestra vida sin la presencia del Espíritu no puede alumbrar. No puede alumbrar a los demás. Si no tenemos la presencia de Dios, ¿cómo podemos iluminarle a los demás? Y si no tenemos esa unción del Espíritu, ¿cómo podríamos entender la palabra? La palabra de Dios se ha cumplido y se está cumpliendo. Y si nosotros la leemos, entenderemos que su venida está a las puertas. Y vemos de que para todo hay un tiempo. Dice que estas vírgenes, las insensatas, ellas trataron de ir a buscar aceite. Pero mientras ellas iban, vino el esposo y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y la puerta se cerró, dice la palabra. Hay un tiempo para todo y ahorita es el tiempo de que nosotros busquemos de su presencia en clamor, en oración, en adoración, en alabanza, en lectura de la palabra, sin dejar de hacer las cosas que nos corresponde hacer con nuestra vida, con nuestro hogar, con nuestra familia, con nuestro prójimo. Así que preparémonos, clamémosle al Señor, porque su redención está cerca. Que Dios te bendiga.